un motor que opera de un motor de CA que opera con factor de potencia del 75% consume 8 amperios en una línea CA de 110 voltios. Encuentre las potencias aparentes y reales. Ok, entonces vamos a dibujar qué es lo que dice. Dice un motor de CA. Un motor de CA yo lo represento de esta manera, así. Un motor de CA opera con el 75, con un factor de potencia del 75%. Entonces esto tiene un factor de potencia igual a 0,75. Consume 8 amperios en una línea de 110. Esto significa que este motor está alimentado por 110 voltios. Vemos el neutro. Encuentra las potencias aparente real. Encontrar la potencia real y la potencia aparente. Ok, entonces las fórmulas que me dicen, voy a encontrar la potencia aparente. S es igual a voltaje por corriente. Esa es la potencia aparente. Y yo puedo reemplazar los valores directamente acá. Entonces, esto es igual al voltaje, que es 110 voltios, por la corriente, que me da como dato del problema, me dice el problema, que la corriente es igual a 8 amperios. Por la corriente, que es igual a 8 amperios, esto es igual a 110 por 8, da 880 voltioamperios. Sí, es importante las unidades. S, que es la potencia aparente o la potencia compleja, es igual a 880 voltioamperios, o también yo la puedo expresar en kilovoltios amperios, que sería 0,88 kVA. Eso es lo que consume la potencia real del motor, la potencia, perdón, aparente del motor. Ahora, ¿cómo yo calculo la potencia real del motor? La fórmula de la potencia real establece que la potencia real es igual a voltaje por corriente por el coseno de phi, donde phi es el ángulo que existe entre la, la potencia real y la potencia aparente, pero también sabemos que Fp es igual a coseno de phi, y el problema me dice que es el 75%, es decir, a 0,75. Entonces, yo ya tengo este valor y simplemente voy a indicar que P es igual a, reemplazo valores, el voltaje sería igual a 110 voltios por 8 amperios por 0,75. Y eso es igual a 660 watts. Entonces, este motor tiene una potencia S de 880 VA, una potencia real de
660 watts. ¿Por qué es un factor de potencia tan bajo? Habíamos hablado que el factor de potencia que la empresa eléctrica no penaliza tiene que ser mayor a 0,92, ¿no? En la vida real, el factor de potencia tiene que ser mayor o igual a 0,92 para que CENEL no penalice o no cobre multa. Yo hago mantenimiento eléctrico y le estoy diciendo un caso real. Hay clientes que pagan muchísimos dólares de multa por no compensar este parámetro que es el factor de potencia. Y hoy vamos a aprender cómo compensarlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿El problema? Ok, vamos al siguiente problema. Un motor que opera con el 85% del factor de potencia consume 300 watts de una línea de 120 voltios. ¿Cuál es la corriente que consume el motor? Vamos a dibujar, tenemos un motor en la C, opera con el 80, tiene un factor de potencia del 85%. Entonces, esto es un dato del motor, ¿no? Toda carga inductiva que tiene inductores tiene que tener un factor de potencia. Y en este caso es el 85% o 0,85. Consume 300 watts. El problema no me dice la potencia activa del motor, me dice consume 300 watts. Entonces yo automáticamente sé que lo que me están dando es la potencia real porque me lo están dando en sus unidades, que es 300 watts. Es una línea de 120 voltios. El voltaje que hay aquí es 120 voltios. ¿Sí? Y aquí es el neutro, ¿no? O línea neutra. Ok. ¿Cuál es la corriente que va a circular por el motor? ¿Cuál es la corriente que va a circular por dicho motor? Escribo mis fórmulas de interés. Potencia real va a ser igual a voltaje por corriente por coseno de phi. Me dan la potencia, tengo el voltaje, no tengo la corriente, que es la que voy a buscar, y tengo el coseno de phi. Porque el coseno de phi es el factor de potencia que me están dando al 85% o 0,85. Entonces, de esta fórmula despejo la corriente y va a ser igual a P sobre voltaje por el coseno de phi, reemplazo valores, 300 watts sobre 120 voltios por el coseno de phi es 0,85.
Y esto me da una respuesta de 2,94 amperios. ¿No? La corriente que circula por aquí es 2,94 amperios. ¿Tienen preguntas hasta allí? Ok, vamos a seguir con otro problema. El problema dice un motor de inducción de 10 kVA. Tengo un motor de inducción de 10 kVA. Opera con el 80% del factor de potencia, atrasado. Entonces tengo un factor de potencia del 80% en atraso. Lógico, porque esto es una carga inductiva. ¿Sí? Y tengo un motor sincrónico de 5 kVA. Tengo otro motor por acá. 5 kVA. Que opera con el 70% del factor de potencia. El factor de potencia es igual al 70%. Están conectados en paralelo. Es decir, yo voy a tener esto de aquí. Conecto este con este. Conecto este con este. A una línea de alimentación de 220 voltios. Tengo mi alimentación, una fuente de 220 voltios, 60 hercios. Encuentre la potencia total, la potencia reactiva total, el factor de potencia total, la potencia aparente total y la corriente total. Ya. Fíjense que yo tengo datos de potencia, en este caso aparente, de cada carga, pero yo tengo una fuente de poder que me está dando energía a todo este bloque, ¿verdad? Cuando me dice total, se refiere a que yo todo esto lo veo como una sola carga. Pueden ser 2, 3, 4, 10 motores que están en paralelo. Yo necesito sacar el total, la potencia total, la potencia reactiva total, el factor de potencia total, la potencia aparente total y la corriente total. La corriente total es la que va a salir de la fuente, que va a ser aquí, ¿no?
y total. Entonces tengo un motor, esto es un motor de inducción y aquí tengo un motor síncrono. Ok, entonces yo lo primero que debo de encontrar son todos los datos de cada carga, en este caso el motor de inducción. Yo sé, porque es el dato del problema, en el caso del motor de inducción, ¿sí? El motor de inducción está dando un, vamos a llamar así, a este punto A y este punto B, para referenciarlos. Entonces, la potencia compleja o la potencia aparente en el punto A es igual a B por I, y es un dato que me están dando, es 10 kVA. La potencia en A será igual a B por I por el coseno de phi en el punto A. Entonces, esto es igual a 10 kVA por 0,8. Eso me da 8 kilowatts. El ángulo phi en A va a ser igual a arcoseno o coseno de menos 1 de 0,8. Eso va a dar igual a 36,9 grados. La potencia reactiva en el punto A va a ser igual a B por I por el seno de phi. Ya encontré phi, por eso es que la necesitaba encontrar. Esto sería igual a B por I, ya sabemos que es 10 kVA, por el seno de 36,9 grados. Esto me da un total de 6 K bar. Yo he encontrado todas las magnitudes parciales en el punto A. Aquí, en esta parte, están todos. Si yo quiero representar con fasores lo que estoy calculando aquí, es igual a, aquí tengo la potencia en A, que es 8 kilowatts, y el ángulo, como son motores, el ángulo siempre va a ser negativo, va a estar para abajo, ¿no? Porque va a estar en atraso. El ángulo está así, 36 grados, más o menos estoy dibujando ahí, más o menos.
El ángulo que tengo aquí es de 36,9, casi 37 grados. Aquí estaría QA, que es igual a 6 kbar, y la hipotenusa de este cuadrado sería SA, ¿verdad? Es un dato que me está dando que es 10 kVA. Ok. Ahora voy a encontrar estos mismos datos, pero del motor síncrono. Este motor de aquí. Tengo 5 kVA y el factor de potencia es del 70%. Este es el punto B. Entonces, S en B es igual a B por I y es igual a 5 kVA. Esto es un dato del problema. No lo estoy calculando, simplemente lo estoy poniendo allí. La potencia real en B va a ser igual a B por I por el coseno de phi, pero sabemos que el coseno de phi es el factor de potencia y según el problema es el 70%. Entonces, esto va a ser igual a 5 kVA por 0,7 y esto va a dar 3,5 kilovatios. El ángulo en el punto B va a ser al coseno a la menos 1 de 0,7 y va a ser igual a 45,6 grados. Con este ángulo yo ya puedo encontrar la potencia reactiva, que es igual a B por I por el seno de phi, en B, ¿no verdad? B es igual a 5 kVA o 5 por el seno de 45,6 grados. Esto da un total de 3,57 kVA. Pero este tipo de carga es una carga que la voy a considerar una carga de circuito positivo, ¿sí? En adelanto, que va a tener una carga positiva por ser capacitiva para hacer el motor síncrono, ¿no? Entonces, cuando dibuje mi triángulo de potencias, lo voy a hacer así. Sería la potencia real. Vamos a borrar por aquí estas cosas. Ya. La potencia real en B sería 3,5 kilowatts
Y este es el ángulo de 45,6 grados. QB va a ser igual a 3,57 kbar. Y SB es un dato del problema que me dicen que es 5 kVA. Ok, entonces yo puedo hacer ya encontrar las potencias totales, ¿no? De todo lo que me está preguntando. Y puedo escribir potencia total va a ser igual a potencia en el punto A más potencia en el punto B. Y va a ser igual a 8 más 3,5, 11,5 kilowatts. Potencia reactiva total va a ser igual a la potencia reactiva en el punto A más la potencia reactiva en el punto B. Y esto va a ser igual a 6 menos 3,57. Me va a dar un total de 2,43 kVA. Y otra, podemos calcular el ángulo total. Va a ser el arco tangente o la tangente a la menos 1 de QT sobre PT. Es igual a 2,43 dividido para 11,5. Esto me va a dar un ángulo de 11,9 grados. Entonces el factor de potencia total va a ser igual al coseno de phi total, o sea, al coseno de 11,9 grados. Esto es igual a 0,979 o 97,9% en atraso. Recuerden que estas son cargas inductivas, ¿no? Entonces, ST va a ser igual a la raíz cuadrada de PT al cuadrado más QT al cuadrado. Reemplazo valores, 11,5 al cuadrado más 2,43 al cuadrado. Esto va a ser igual a 11,8 kVA. Nosotros hemos encontrado la respuesta de cada una de las cosas que nos están preguntando. PT, QT, FT, FPT, ST y nos faltaría la corriente total. Tenemos ST, va a ser igual
al voltaje total por la corriente total. Corriente total va a ser igual a ST dividido para el voltaje total. ST es igual a 11.8 kVA y el voltaje que estamos operando es de 220 voltios. Entonces, esto sería 11.800 dividido para 220, 53.63 amperios. Un motor de inducción consume 7.2 kilowatts con un factor de potencia del 80% en atraso. Vamos siempre a relacionar un motor de inducción con un factor de potencia en atraso, y cuando hablamos de un motor síncrono, vamos a hablar de un factor de potencia en adelante. Está conectado a 220 voltios, una fuente de 220 voltios, a 60 hercios. Encuentre encuentre la capacitancia para que el factor de potencia sea igual a 1. Bien, es un problema básico o típico para evitar multas por consumo de factor de potencia bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hacen cálculos para que nosotros podamos encontrar un capacitor, ¿sí? Para que mejore el factor de potencia total a 1. ¿Cuál es esta capacitancia? Un motor, si nosotros ampliamos esto, es una resistencia con una inductancia, lo que lo representamos con esa circunferencia y la M, ¿verdad? Que es el motor. Pero aquí podemos aplicar una teoría para resolver un caso práctico. Ok, entonces, ¿cómo encuentro la capacitancia? ¿Cómo puedo yo hallar la capacitancia? Bueno, la capacitancia estaba directamente o se emplea en la fórmula de reactancia, ¿no? Sí, recordemos que vimos que la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 2 pi FC. Entonces C va a ser igual a 1 sobre 2 pi F reactancia capacitiva.
tengo la frecuencia que es 60 Hz, me falta la reactancia capacitiva. Entonces yo tengo que encontrar X. Una vez que encuentre la reactancia capacitiva, ya puedo encontrar la capacitancia solamente reemplazando el valor. Aquí yo voy a tener un voltaje, voy a tener una corriente. Voy a llamarla BC e IC. Y aquí voy a tener mi XC. Entonces, XC, por la ley compleja de Ohm, va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Tengo el voltaje, me falta la corriente. El voltaje 220 voltios. Entonces, ¿cómo hallo la corriente? Puedo hallar la corriente hallando la potencia total en el capacitor. Sí. Vamos a encontrar S total. La S es el motor de inducción. Sí. Voy a llamar S el motor de inducción. Será igual a ¿qué cosa? A la potencia dividido para el factor de potencia. 7.2 kilowatts dividido para 0.8. S entonces va a ser igual a 9 kVA. Y phi, el ángulo, va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0.8 y esto es igual a 36.9 grados. Entonces Q va a ser igual a P por tangente de phi 7.2 por la tangente de 36.9 grados. Y esto va a dar 5.4 kilovatios. Ok, entonces tengo todos estos datos, todos, bueno, con los datos he obtenido todas las cifras del motor. Ok, toda esta, toda esta potencia que vamos a tener en el lado del motor, eh, para poder balancear, ¿sí? Las va a tener que consumir también el capacitor. Entonces, yo puedo decir que SC es igual también a 5.4 kVAR. Y también esto va a ser igual a BC por IC. Entonces, IC va a ser igual a SC dividido para BC, es igual a 5400 dividido para 220. Da un total de 24.6 amperios. Ok, entonces, XC, ya puedo encontrarlo, va a ser igual a 220 voltios dividido para
24.6 amperios, XC, valor total de 8.94 ohms. Entonces, C va a ser igual a 1/2pi por 60 por 8.94. Voy para acá a resolver. C será igual a 296 microfarados. Entonces, para poder yo mejorar mi factor de potencia para mi carga que sea igual a 1, ¿sí? Que sea igual a 1, yo voy a instalar un capacitor de 296 microfaradios. Lo instalo y ya mi factor de potencia que va a ver mi fuente de poder va a ser igual a 1. Con esto ya no me multa la empresa eléctrica. El mejor factor de potencia que pueda tener es el 1.